Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Veréis, llevamos ya más de un mes de cuarentena y seguramente esto puede durar bastante más. Ojalá que no. El caso es que, bueno, hace unos días un amigo me comentó que podía ser una muy buena idea hacer un vídeo sobre las mejores maneras de conservar una batería. En ese sentido, como ya hemos visto en otros vídeos, la batería es uno de los elementos de la moto que más problemas da. Puede fallar de manera súbita, pero un problema muy tradicional en el mundo de las motos es que cuando las motos están mucho tiempo paradas, la batería sufre. Entonces en este vídeo vamos a analizar este tema, vamos a buscar las mejores soluciones y otras soluciones que, aunque no sean las ideales, nos van a ayudar a conservar y a salvaguardar la batería de tu moto para que cuando volvamos a poder salir, ese día que vayas a quedar con tus colegas, vayas a sacar tu moto, no te quedes en tierra. Así que comenzamos. Bueno, aquí la gran pregunta es saber qué opciones tenemos y de esas opciones cuál es la mejor. Vamos a ver. Primera opción, arrancar la moto y dejarla un buen rato arrancada. A mí esa opción no me gusta. Las motos no están hechas para tenerlas mucho tiempo arrancadas sin moverlas. Entonces yo esa opción la descarto totalmente. Segunda opción, si tienen la posibilidad de circular con seguridad y cumpliendo con la normativa actual por un garaje y tal, oye, pues mira que bien, fantástico. Además te quitas el gusanillo. Esa opción es muy buena, ojalá la tuviese yo. Pero la mayoría no tenemos esa opción. ¿Qué nos queda? La mejor opción, utilizar un mantenedor de batería. Lo vamos a ver ahora. Un mantenedor es una opción genial. Los hay muy buenos, caros y geniales. Hay otros muy económicos que cumplen su función. Yo voy a enseñar el que tengo, que es de los más baratitos. Me lo compré hace ya un montón de años. Y bueno, la verdad es que vale. Hombre, los mejores mantenedores, pues tienes un conector que directamente lo enchufas, no tienes que tocar nada de la batería y eso es genial. Particularmente a mí no me gusta dejar la batería puesta con un mantenedor de batería. Serán manías mías, yo lo reconozco, pero a mí me gusta sacar siempre la batería, apartarla, dejarla en una zona segura y ponerle mantenedor a refugio de agua, de humedad y también protegida de la moto. Vaya a ser que haga un cortocircuito o alguna cosa rara y la moto sale ardiendo. Entonces, no está mal, no digo que esté mal, pero yo no lo hago. Yo siempre le quito la batería a la moto cuando la voy a tener en carga. Última opción, no es la mejor, pero es una opción que quizás sea la única que tenga muchos moteros. Es desconectarle los bornes a la batería. Esto es muy importante, mucho de verdad. La batería se mueven porque baja demasiado su nivel de carga. Cuando baja demasiado su nivel de carga, la batería no se recupera, sufre muchísimo y por ahí es porque no se produce el mayor deterioro de las baterías. Entonces, si le quitamos el borne negativo a la batería, abrimos el circuito y hacemos que no haya ese consumo que siempre hay de pequeños elementos de la moto que tiran consumo de la batería. Entonces hacemos que se descargue de una manera muy lenta y lo que en un mes la batería baja de ese nivel crítico, si le quitamos el borne, a lo mejor prolongamos esa descarga mucho más tiempo. Entonces, por ahí, una opción que no es la ideal, pero es la mínima que debemos usar, es desconectarle el borne a la batería. Pero hoy también hay un par de detalles a tener en cuenta que los vamos a ver. Así que, venga, empezamos, al lío. Bueno, cualquier mecánico os va a decir siempre que primero hay que desconectar el borne negativo y luego el positivo. Y a la hora de montar la batería, primero colocamos el borne positivo y después el borne negativo. Y siempre los tornillos muy bien apretados, cuanto más mejor. Es importante porque si no están bien apretados pueden provocar chisporroteo y eso es muy peligroso. Entonces, recordad, primero
borne negativo, luego borne positivo, y a la hora de montarlo, primero borne positivo y luego borne negativo. Así que, según esa regla de 3, comenzamos por este. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar al quitar el borne negativo? Pues mirad, que al aflojar este tornillo, la tuerca, que es una tuerca cuadrada típica de las baterías, se nos va a caer. Y al recuperarla es un rollazo. Iba a decir otra cosa. Es un auténtico tostón. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mirad, ya lo tenemos aquí. Esto es un fan, esto no tiene nada. Puedes usar un fan como puedes utilizar cualquier cosa que se te ocurra. Yo esto lo corto así. Lo doblo así un poquito. ¿Veis? Y lo que hago es que lo meto aquí debajo. A ver. ¿Cuál es la idea del fan puesto así? Pues que haga de calzo. Haga de calzo. Y así cuando quito el tornillo, la tuerca no se nos cae. Mirad, fíjate, aquí está el detalle. Ahora la tuerca ya no se nos cae. Ya hemos abierto el circuito. Con esto, la moto ya está a salvo. ¿Ideal quitar los dos bornes? Oye, pues si quitamos los dos bornes, mucho mejor, más seguro está. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tú quitas esto y lo dejas así, y lo dejas apartado, y crees que lo has hecho muy bien. Pero vas a ponerle la tapa, esto se desplaza, se mueve y acaba haciendo contacto. ¿Veis que nos chisporrotea porque hemos quitado el segundo, el negativo? Y aquí tenemos otro también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a asegurarnos que no hay nada en contacto con esto. Mirad lo que tengo aquí. Otro cachito de goma. Me vais a decir que todo lo arreglo con una goma. Aquí está. Aquí. ¿Veis? Puesto así, ya estamos totalmente seguros que no va a haber contacto de ninguna manera entre el polo negativo con ningún objeto metálico, ni con ningún borne, ni con nada. Y ya hemos protegido el borne totalmente. Así la batería va a quedar totalmente protegida y no nos vamos a arriesgar a que haya una conexión indeseada. Ya salvamos la batería. Con esto el desgaste va a ser muy lento. Creo que es una muy buena opción, una opción interesante y realmente viable. A ver si lo veo un poquito más de cerca. Ahí. Ya estoy aquí. Aquí está. Vamos allá. Lo primero, vamos a hacer una medición. A ver cómo está la batería. La batería en reposo ha estado cargando la moto, ya la hemos visto que estaba ahí funcionando y tal. Negativo, positivo, negativo al menos y el rojo al positivo. Fijaos qué curiosidad. Tenemos aquí el voltímetro
Y si lo ponemos al revés, es decir, que ponemos el rojo en el negativo, nos hace una marca, nos marca un menos. ¿Veis? Por eso siempre acordaos, esto en electricidad siempre es igual. Rojo positivo y negro negativo. Esto es internacional en todas partes, en todos los países. Así sale como tiene que salir. Vale. Vamos a cargar la batería. Mirad, el mantenedor que yo tengo es este, que es de los más económicos del mercado. Los hay muchísimo mejores. Pero incluso este tiene aquí una pestañita que marca el voltaje. Es fundamental ponerlo en 12 voltios. Esto es fundamental. Bueno, te os podéis cargar la batería. Imaginar que le estáis metiendo 24 voltios, que ya sería un cargador más grande, pero los hay. Bueno, esto puede llegar a reventar la batería, así que mucho ojo con eso. Vale, vamos a conectarla. Y recordar lo que hemos hablado. Primero, el positivo. Igual que la moto, pues aquí hacemos lo mismo. Primero el positivo y luego el negativo. Y ya le dejamos cargando. Así, voy a poner el voltímetro otra vez. Mirad, ¿os acordáis de la marca que ha dado antes, verdad? Pues ahora voy a coger así, a ver si puedo así con una manilla. Aquí. Efectivamente, mirad. Ya está subiendo. Pero sin embargo, la carga que está dando ahora es casi la misma que tenía. Porque un mantenedor de batería o un cargador de batería, la carga que tiene que dar es muy pequeña. Cuanto más bueno es el cargador de batería, más pequeña y más poco a poco va a cargar tu batería. Eso es fundamental. Eso es lo que marca la diferencia. Esto pasa igual que con los móviles y bueno, pues con cualquier batería. Aunque cambie el material, porque las baterías de los móviles son de ion litio, esta no lo es. La realidad es que siempre que cargas una batería muy rápido, la batería sufre mucho, le acortas calidad de vida. Y en ese sentido, cuanto más despacio cargues la batería para mantenerla, mucho mejor. Así que así la podemos dejar un día, 2 días, luego vengo con el polímetro, mido la marca, que marca 14,2, perfecto. Le quito el cargador y la dejo apartada en reposo y 3, 4, 5 días y después le pongo la carga, un par de días más. Y así la voy manteniendo en el tiempo. Esto es fundamental porque va a hacer que la batería siempre se conserve en unos niveles óptimos. Y así es como le prolongas la vida a la batería. Este es el gran secreto para conservar la batería. Seguridad fundamental. La batería no la podemos dejar cargando en cualquier sitio. Yo no la voy a dejar cargando aquí encima de la mesa. A mí me gusta ponerla en el suelo, en una zona ventilada, siempre bien ventilada por si genera vapores, que son vapores muy tóxicos, que aquí hay ácido. Y además, fundamental, dejarlo alejado. La batería tiene que estar alejada de cualquier fuente de ignición. Bien ropa o bien, por ejemplo, una cortina. Tiene que estar totalmente helado porque si hubiese alguna cosa rara, un cortocircuito o algo, la batería podría llegar a salir ardiendo y tenemos el susto. Entonces, ¿qué te van a decir siempre? Igual que con los móviles y que igual que con cualquier cosa, que no debes dejarlo sin vigilancia. La realidad es que si tú esto lo vas a dejar un día o 2 días, pues no vas a poder estar mirando la batería día y noche. Entonces, por lo menos, dejarla en una zona segura, que en el peor de los casos hiciese un cortocircuito y saliese ardiese solo la batería. Es muy raro que pase, pero oye, es más raro que pase con los teléfonos móviles y siempre se ven noticias que ha salido un teléfono móvil ardiendo o un ordenador portátil ardiendo. Todo lo que tiene batería es susceptible de que haya un cortocircuito y de que salga ardiendo. Así que seguridad ante todo. Bueno amigos, siguiendo estas pautas y quizás también con un poco de suerte, ese primer fin de semana que podamos volver a sacar nuestras motos, no habrá ningún motero que se quede en tierra. Ojalá sea así. Por cierto, hace unos días el canal Motorbikes Adventure cumplió 1 año. 1 año ya todos juntos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar ahí, porque ha sido un año difícil. Yo partía desde cero o desde -1, -2, porque nunca he hecho nada de edición, ni estaba acostumbrado a hablarle a la cámara y lo sigo sin estar. Y
En fin, que me ha costado mucho y le he hecho las horas que le puedo echar con buena voluntad, con mucha ilusión. Y bueno, pues yo veo que poquito a poco el canal va mejorando y encuentro mucho apoyo en muchos de vosotros y os lo tengo que agradecer. En ese sentido, pues he organizado, bueno, ya os lo contaré, os lo cuento, venga, sí, os lo voy a contar. Estoy organizando un pequeño sorteo que voy a anunciar dentro de unos días, seguramente en el próximo vídeo. Y bueno, también lo anunciaré por el canal y también seguramente por Instagram. Y espero que os guste, espero que os guste porque es de verdad, no lo puedo hacer a todos, no lo puedo hacer a todos así en persona, pero sí me gustaría hacer un sorteo entre todos los suscriptores del canal que tanto me habéis apoyado y algunos me habéis criticado y muchas veces con razón, pero entre todos con buena voluntad y con ganas de participar estamos haciendo bueno, pues un canal interesante y pienso que es de lo que se trata, de disfrutar haciendo lo que más nos gusta. Así que muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos dentro de muy poco.